Bueno, reflexión del capítulo anterior. No voy a sacar esto porque no voy a leer tanto. Filosofía pueden ser dos cosas: actitudes, y cuando son actitudes se centran sobre sí mismas y no permiten ver otras expresiones, otros pensamientos. Y también pueden ser preguntas. Cuando son preguntas es un poco mejor porque te abre a otros lugares. También reconocer un poco los límites del conocimiento de uno es mejor que, que no darse cuenta que uno es estúpido, por ejemplo. Eh, bueno, teníamos distintas actitudes que surgen con la historia, perdón, que son un poco históricas. Acá me pongo historicista, pero en el sentido de que surgen en un momento dado y son promovidas por un grupo de personas determinados. En ese sentido, las escuelas son un poco kioscos, y no quiere decir que sean malas en sí. Lo que quiere decir es que eh, podrían haber sido cualquier otra cosa. El asunto es que a las preguntas que había en ese momento eligieron determinadas respuestas y pusieron énfasis en esas respuestas. Por ejemplo, Platón con el idealismo, Aristóteles con el empirismo, no sé, Descartes con el racionalismo, Hume con el empirismo de vuelta, después el positivismo, el cientificismo, a partir de la modernidad se vuelve el patrón dominante, la forma de pensamiento dominante, y si estaba fuera de la ciencia no te validaban. Bueno, ese tipo de cerrazón ahí ya empieza a parecerse a un kiosco. Y es muy gracioso ver personas que van a la facultad y pasan 4, 6, 10 años y terminan como el chico de las películas que vende limón en la vereda del barrio. Eso es algo extraño porque si vas a vender, anda a la facultad de comercio, no vayas a filosofía. Pero bueno, un pensamiento que se me pasa cada vez que veo que sale un problema, digamos, no, sale primero la solución a un problema que ni siquiera sabías que existía. Salen estos kioscos a decir es por acá y están todos comiendo como Pac-Man el bait. Así que para darle un poco de contexto a esta dinámica que la van a ver en todos lados, la van a ver en la escuela, en la facultad, la van a ver en un partido político, la van a ver en una empresa, se filtra a través de los medios a la sociedad y de repente todos están hablando de una cosa o de un problema que nunca pensaste que existía y de repente hay un tipo ofreciéndote algo. Bueno, esos son kioscos. La filosofía es otra cosa, por lo menos eso es lo que quiere trabajar el diseño curricular, trabajar las preguntas. Bueno, ¿qué onda con la vida? ¿Qué onda con la muerte? ¿Qué onda con el alma? ¿Qué onda con el pensamiento? ¿Qué onda los sentidos? ¿Qué onda el amor? ¿Qué onda la guerra? ¿Qué onda el poder? Y un montón más de preguntas que lo que trata de hacer la filosofía es el deporte de preguntar y el deporte de estar un poco en una línea delgada mirando posibilidades, pero nunca cayendo en ningún lado, como hacen los escépticos.
Los escépticos caen en la negativa, no hay conocimiento. Los relativistas, bueno, porque dicen todo es verdad media, todo es mentira media, y por ahí no, por ahí hay cosas que no son ni media verdad, pero bueno. Y después están los ultra, los que van siempre con su caballito ganador. Esto sobre filosofía. La política es parecida a la filosofía. No hay demasiado, pero nos quieren vender como que, como que hay mucho. Bueno, la historia lo que dice es, hago el gesto de mundo, el antiguo Oriente y el antiguo Occidente están separados por una línea divisoria. Despotismo, teocentrismo y un poco no había más que monarquías, había eh, gobernantes que dejaban el poder a sus descendientes. La historia dice, Oriente se reduce a esto. Occidente es el que tiene la chispa de pensar y de decir, bueno, vamos a analizar otra forma de gobierno para ver cuál podemos aplicar. Spoiler, gana el imperialismo, pero estudian la democracia, estudian la república, estudian distintos sistemas. Democracia, el modelo era Atenas, la república un tiempo fue Roma, pero Roma se volvió imperial. Y Esparta, que era un modelo draconiano, un poco expansionista, imperialista, bueno, toda esta cuestión. Alejandro lo que hace es recorrer el mundo, casi que recorre el mundo de punta a punta, conquistando otros pueblos, sacándole un poco la punta a su propio ejército, pero bueno, ese es otro detalle. Entonces, Alejandro, ¿quién lo sigue? El Imperio Romano, que se forma a partir del siglo I. Hay todo un cambio en Roma. Desde la monarquía pasa a la república, de la república después de vuelta al imperio. Y después cae en el siglo IV porque básicamente los germanos estaban en las fronteras del imperio queriendo participar de la riqueza de la cultura romana y también de la riqueza material, porque Roma se había posicionado sobre el Mediterráneo y en el Mediterráneo había factorías, había comercio, había un montón de cosas, un tráfico de riquezas impresionante. Las riquezas de todos los pueblos que estaban ahí asentados a lo largo del Mediterráneo le pertenecía a Roma. Entonces, los germanos derrumban el imperio y a partir de ahí lo que se abre es la pregunta, ¿no? de las dos espadas. Spoiler, gana el cesaropapismo, pero en un momento se preguntaron, che, ¿qué onda? ¿Está bien que la iglesia, esta institución que ahora era lo que quedaba en pie después de que cayó el imperio de Occidente y de Oriente, está bien que la iglesia tenga poder político y poder espiritual? Y bueno, y terminó sucediendo que sí, los papas tuvieron ejército, después empezaron a ungir gobernantes, y bueno, toda esta cuestión. Por esta época empiezan a aparecer miradas utópicas, Tomás Moro, pero después caen en la melancolía, en la desesperanza y en el pragmatismo, en la crudeza de Maquiavelo. Entonces de ahí vienen utopía y la amoralidad política.
Entonces ya tenemos hasta acá cubierto hasta más o menos Renacimiento. Em, Después del Renacimiento tampoco vamos a tener demasiado porque ya tenemos recontra instalados reyes también despóticos, son monarquías, son despotismos, son gobiernos donde la ley surge de la voluntad del monarca. Eh, Está la frase de Luis XIV que dice, el Estado soy yo, y bueno, no sé cuál de los Luis, pero uno de los Luis dice, el Estado soy yo, entonces con eso dense una idea. Es como un tipo que se levanta a la mañana, piensa una ley y ya está, ya es un hecho, que todos los ciudadanos van a bailar al son de esa música. Son los absolutismos. Con el absolutismo hay también un mercantilismo, lo vamos a ver después, que es un afán por acumular riquezas materiales, en especial dinero. ¿Por qué? Porque estos estados van a vivir en guerra, van a tener deudas constantes, entonces siempre van a necesitar metálico, dinero, plata, oro. Y van a vivir pagando a banqueros alemanes, flamencos, lo que sea, porque en ese momento el poder financiero se empieza a concentrar en el Báltico. Un poco de poder financiero surgió en Italia, en el Renacimiento, porque empezaron a usar estos nuevos instrumentos. El papel que viene de China viene con, con otros instrumentos financieros y bueno, eso empieza a agilizar un poco más el movimiento de dinero, las empresas comerciales. De ahí viene la conquista de América. La conquista de América es un emprendimiento. Del lado de Inglaterra hay un montón de privados que compran títulos, compran derecho a participar de las compañías de India. Y del lado español es la plata, la inversión viene toda de la corona. Entonces, perdón, me fui a la miércoles. Entonces, en la Edad Moderna va a surgir esta crítica a los absolutismos. Va a surgir Diderot, Montesquieu, en Francia, eh, Locke, Rousseau, bueno, Rousseau en Francia, Locke, Hobbes, Jefferson en Estados Unidos. Hay un montón de autores que hacen lo mismo que hicieron los griegos en su momento. Revisan formas de gobierno, revisan constituciones, y esta es la novedad de la modernidad, las constituciones. Ya no depende todo de la voluntad de un rey, sino de un documento legal que divide los poderes, los limita y, y abre a un montón de derechos y garantías que anteriormente estaban vedadas. Después vamos a ver para quién se abren estos derechos, esta garantía, pero en el papel estaban libertad, igualdad, fraternidad, la felicidad, porque los derechos proclamados parten desde el derecho a la vida y culminan en el derecho a la felicidad, porque la felicidad es la realización de toda esa vida que imagina el teórico burgués moderno. Una vida de básicamente de libertades políticas, libertades económicas, y donde básicamente el sector privado iba a resolver los problemas
de todas las demás clases. En palabras de hoy, en palabras antiguas no existía el sector privado, eran todos burgueses, empresarios y distintas denominaciones. Cuando la clase burguesa se consolida a través del comercio, a través de la industria, porque la clase burguesa es la que promueve la revolución industrial, cuando se consolida desplaza al monarca absolutista y de ahí viene el constitucionalismo. Pero después, como esa frazada quedó corta, como el sistema no distribuyó bien los derechos y las obligaciones, o vamos a decir el trabajo y el disfrute, entonces surgen más expresiones políticas. Surge el libro de Marx basado en una realidad muy cruda que es la explotación de la clase trabajadora. Clase en palabras de Marx. Pero la división en clase ya viene, en la época romana se dividía en clases. Tenías los patricios, los plebeyos. Entonces es una palabra que tiene un fundamento. La clase está basada en la posición y en la jerarquía. Esa posición lo que te va a dar es mayor o menor riqueza. Y si tenés poco, te vas a tener que romper mucho el lomo para ganar todavía menos. Y si tenés más, vas a poder hacer trabajar al resto para que te produzcan riquezas. Básicamente, esa es la diferencia entre el obrero y el empresario. La cuestión es que cuando surge el libro de Marx, surge esta crítica a un sistema de acumulación. Y surge también la crítica a la forma de distribución. O sea, la plusvalía es una crítica a la distribución. ¿Por qué si yo trabajo 12 horas termino ganando apenas para sobrevivir y el tipo que tiene una fábrica se está forrando, está haciendo otra fábrica más, explotando más gente a costa de gente que es explotada? Bueno, esa es la crítica. Esa es la novedad de la edad moderna tardía, digamos, porque va a estar en el borde de las guerras mundiales. Para mí la posguerra abre otra época. Va a aparecer el socialismo criticando la propiedad privada y va a aparecer anarquismo que directamente postula que no haya un Estado y que sea la solidaridad de las personas las que administre todos los bienes. Entonces, que se suman, esto hay que decirlo porque no lo destacamos, al liberalismo. Liberalismo que es político y que es económico. El liberalismo político es el constitucionalismo y el liberalismo económico también es el modelo que estamos viviendo ahora. Aunque el liberalismo, cuando está en los momentos de crisis, cuando ya no se sostiene los niveles de explotación y los niveles de ganancia exorbitantes de los que están en las posiciones dominantes, entonces ahí recurre a la represión y se convierte en fascismo, fascismo por derecha y por izquierda. Pero el liberalismo termina en fascismo. Y yo no sé si los totalitarismos tienen un carácter de ideología. Para mí son reacciones, porque también está mezclado con romanticismo,
con idealizar un pasado, en el caso de los alemanes, de su raza aria que nunca existió, pero bueno, es un relato que ellos se hicieron, que es un poco esotérico, es como el relato de Milei, la fuerza del cielo es totalmente eso. Eh, pero bueno, ahí están, es un tipo de romanticismo que también van a agarrar los italianos. Ese romanticismo tiene forma de tradicionalismo y en Argentina también se hizo en la época del centenario. Este tradicionalismo es el que termina abriendo la puerta a, a golpes militares, entonces hay que tener cuidado con esto. Por esto digo que las filosofías son kioscos y no hay que comprar. Uno cuando estudia tiene que conocer. Si querés vender, ponete una verdulería, hermano, pero la filosofía tiene que buscar otra cosa, tiene que abrir. Si vos caíste en una respuesta, en la respuesta de que a los problemas de tu época tienen que morir los negros, por ejemplo, no, me parece que estás comprando algo. Categoría negro discutible porque primero que nada el color negro es raro, hay pocos pueblos que tienen ese color, los demás tienen distintos matices de piel de acuerdo a la concentración de melanina. Y la melanina ni siquiera tiene que ver con la evolución, ni siquiera tiene que ver con la adaptación a un lugar frío, cálido. Eh, hay, hay pueblos que tienen color de piel oscuro y ojos claros y pelo claro, los melanesios. Después está la cuestión de los inuit, los siberianos, que uno diría, bueno, tienen ojos rasgados, entonces por genética deberían ser parecidos a otros pueblos de ojos rasgados, y no. Entonces hay un montón de cosas que derribar. El concepto de raza, bueno, el concepto de raza es el fetiche de los nacionalistas. Entonces hay que, hay que dejar los kioscos y empezar a estudiar. Entonces, este romanticismo, tradicionalismo, que se mezcla con discursos violentos, termina en totalitarismo. Y en esa época que se está caldeando todo esto, en Argentina se produce otra cosa, se produce el peronismo. El peronismo no es liberalismo, el peronismo no es marxismo, el peronismo no es nacionalista, en el sentido europeo de la palabra. Tiene ideas patrióticas, sí, pero yo diría que trasciende al Estado. Es una concepción un poco más humanista también. A su vez tiene esto de que juega con la dualidad espiritual-material. En lo espiritual tiene un modelo de, de vida bella a la que quiere aspirar. Y en lo material tiene formas, tiene estructuras, tiene orgánica, que son como una manera organizada de ir hacia los objetivos. La producción industrial, esto es algo que hay que ver de las ideas. El, el anarquismo está en contra de la producción industrial, es casi como una vuelta a un estado preindustrial cuando uno lee esos libros. Pero cuando uno ve el marxismo, no lo cuestiona, el marxismo no, se sube al modelo de producción industrial. Lo único que critica es la plusvalía, critica la explotación del trabajador, pero sigue en esa línea, porque si no, Rusia cuando atravesó
La guerra en ese momento tenía el desafío de ponerse a la par, por lo menos, de lo que había en Alemania en términos de tecnología. Y no solo que lo alcanzó, sino que lo superó. Entonces esto es la prueba de que el modelo económico de los marxistas sigue siendo el mismo de los liberales. Entonces Perón también. Perón no va a cuestionar la forma de producción industrial. De hecho, es un gran valor frente al atraso de los neoliberales, de los gobiernos dictatoriales, que el peronismo exhibe eh, cuando, cuando tienen que resaltar los hitos de su gobierno, los logros. Y yo diría que no hay más, no hay mucho más. Yo me atrevo a poner al peronismo eh, en, en pie de igualdad y hasta en superioridad de las demás ideologías. Por esto de que tiene todo. Tiene la parte espiritual, la parte material, tiene objetivos, tiene un, tiene, tiene la forma de llegar a esos objetivos, que es una ética, es también una épica, porque lo que invita al peronismo es una nueva patria, una nueva gesta, un nuevo 25 de mayo, una revolución que sería, eh, bueno, la revolución justicialista. Y bueno, espero no haber sido muy aburrido y nos vemos en otra.